Buenos días, mi nombre es Mirna Elpizar Rodríguez, soy médico general del área de salud de acá de Desamparados 2, miembro de la Comisión de Lactancia Materna. Hoy vamos a conversar un poquito sobre la legislación vigente para las mujeres embarazadas y las mujeres que están en el periodo de lactancia. Si bien se hizo una revisión de las leyes que existan, ¿verdad? La idea es que podamos conversar un poco sobre qué hay y cuáles son los derechos que tienen las mujeres embarazadas y las mujeres lactantes. Si tuviesen alguna duda, la pueden escribir en los comentarios para que al final podamos responderles. Entonces les voy a compartir una presentación y vamos a empezar a hablar un poquito sobre la legislación que existe actualmente en Costa Rica. Ok, denme un segundo para compartir la presentación. Ok, entonces como les decía, vamos a hablar sobre la legislación en la madre embarazada y en su periodo de lactancia. Nuestro país cuenta con leyes y códigos que protegen a las mujeres durante su periodo de embarazo y su periodo de lactancia. Dentro de estas leyes existe la Ley General de Salud, la Política Pública sobre Lactancia Materna, la Ley de Fomento de Lactancia Materna, el Código de la Niñez y la Adolescencia, la Ley de Protección a las Madres Adolescentes y Embarazadas, el Código de Trabajo y el Código Internacional de Distribución de Sucedáneos de la Leche Materna. Ok, con respecto a la Ley General de Salud. La Ley General de Salud fue creada para promover y proteger los derechos de todas las personas con respecto a la salud. En su artículo 12 dice, y este artículo fue modificado tomando en cuenta la prevención hacia la violencia obstétrica. Entonces, nos dice que toda mujer embarazada, eso significa gestante, tiene el derecho a los servicios de información, tanto materna como infantil, o sea, información sobre su condición y la condición de su hijo, a un control médico durante todo su embarazo, a la atención médica durante el parto y a recibir una alimentación complementaria a su dieta o a la del niño durante el periodo de lactancia. La atención de las mujeres en su estado de embarazo deberá ser equitativa, o sea, igual para todas, preventiva, o sea, enfocada en prevenir posibles complicaciones, periódica, que eso quiere decir que debe ser frecuentemente, no puede ser que la veamos al inicio del embarazo y luego hasta el final, y enfocada en el riesgo que tiene cada quien. O sea que si una mujer está embarazada y tiene un alto riesgo de hacer complicaciones durante su embarazo, debería ser vista donde corresponde, o si una mujer tiene un bajo riesgo, o sea que no tiene ningún problema durante ese embarazo, debería ser vista, por ejemplo, en el EVAIS. Siempre sin someterlas a ninguna forma de violencia gineco-obstétrica, que según las definiciones y modalidades que se establecen, o sea que sin violencia, sin tratarlas mal durante todo el proceso del embarazo y hasta el parto. Esta Ley General de Salud dice que toda mujer antes, durante y después del parto deberá o tiene el derecho a ser tratada de manera cordial y respetuosa por parte de todos los funcionarios del centro médico, a recibir una atención oportuna y personalizada, o sea, basada en su condición médica, a recibir información clara sobre los tratamientos que se les van a dar, sobre el diagnóstico que se le está haciendo, sobre pronósticos, o sea, qué puede pasar con su embarazo y si hubiese alguna intervención médica que haya que hacer. Tienen derecho a parir de manera natural siempre y cuando no exista un riesgo para la mamá o para el niño o la niña que está por nacer, que se respete su proceso o ciclo natural del parto de bajo riesgo, o sea que dejemos que evolucione de forma natural el parto, a mantener un apego posparto entre la mamá y el niño, salvo obviamente si hay una situación médica justificada que impida que esa mamá pueda estar con su hijo, a recibir información clara y concisa sobre la condición de su niño y sobre los beneficios que existen de la lactancia materna. Tiene derecho a estar acompañada durante el parto y el posparto por la persona que la madre elija,
y el incumplimiento de estos derechos por parte del personal de salud o de alguno de los derechos en general sometido contra la mujer embarazada se considera una falta de desempeño al cargo y esta debería ser sancionada. Obviamente debe ser denunciada para que se pueda sancionar. La otra política que promueve la lactancia materna es la política pública de lactancia materna. Esta política o las políticas públicas sobre salud son desarrolladas por el Ministerio de Salud. Entonces, esta política fue aprobada desde el 2009. Su objetivo principal es maximizar la salud de las mamás, de los niños y de la población en general. Habla sobre el amamantamiento como una norma biológica y que se debe orientar a la alimentación del niño y de la niña. Y también nos dice que tanto las instituciones públicas como las privadas deben ser garantes del cumplimiento de una lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y complementaria al menos hasta los 2 años, prefiriendo que sea más tiempo. Entonces, esta parte es súper importante porque entonces ya tenemos una política pública que respalda la lactancia materna de una manera exclusiva hasta los 6 meses y el derecho que tienen los niños mínimo hasta los 2 años de la lactancia materna. Y ven que no pone un tope, no dice hasta los 2 años, sino que dice como mínimo hasta los 2 años o un periodo mayor de tiempo. Ok, aquí hay algo importante, siempre y cuando sea certificada por un médico, ¿verdad? No es que simplemente podemos decir, yo estoy dando de mamar, mi hijo tiene 4 años, que no está mal dar de mamar a un bebé, a un niño de 4 años, pero siempre debe estar certificada por un médico que el proceso de lactancia se está dando. Ok, las instituciones públicas y privadas deben velar por el cumplimiento de esta normativa de la política pública de lactancia materna. Todas las instituciones públicas y privadas de educación, de salud, de economía y comercio deberán apoyar y coordinar actividades alusivas a la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna que se realiza normalmente la primera semana del mes de agosto de cada año. También esta política pública habla sobre los sucedáneos de la leche materna. Un sucedáneo de la leche materna es todo alimento envasado o procesado o con una etiqueta que sean comercializados como complementarios a la dieta de un niño. Pueden ser como sustitutos totales o sustitutos parciales de la leche materna. Entonces aquí entran las fórmulas maternizadas, los cereales para los niños cuando empiezan a alimentarse, todos aquellos que traigan una imagen de un bebé y de una mamá amamantando. Entonces, todos los alimentos con sucedáneos de la leche materna no pueden ser promovidos por un personal médico, ni por trabajadores del sector público o privado en el área de salud o la educación. Siempre, de acuerdo a esa política pública, debemos promover la lactancia materna. También habla que las organizaciones comunales, las comités o comisiones y asociaciones o juntas directivas no gubernamentales, tanto públicas como privadas, deben promover, proteger y apoyar la lactancia materna en sus comunidades y deberíamos desalentar el uso de biberones, tetinas, chupetas u otros utensilios que puedan interferir de manera negativa en el inicio y en el mantenimiento de la lactancia materna. Entonces, todos estamos obligados a promover la lactancia materna y a facilitar la información. Ok, vamos a hablar un poquito sobre el Código de Trabajo. El Código de Trabajo en Costa Rica es el que promueve o defiende los derechos y deberes de los trabajadores. Dentro de su artículo 94 hasta el artículo 100 es el espacio o son los artículos que están destinados para las mujeres trabajadoras, embarazadas y en lactancia. Como este es un código de acatamiento obligatorio, entonces debe ser respetado tanto por las empresas públicas como por las empresas privadas. Entonces, vamos a ir diciendo uno por uno. Entonces, en el artículo 94 del Código de Trabajo, explícitamente dice que queda prohibido a los patronos
despedir a las trabajadoras que estuviesen en estado de embarazo o en periodo de lactancia sin una causa justificada, siempre y cuando la mujer haya reportado a su empleador o patrono y aportado su certificado médico o constancia de su estado de embarazo. Entonces, toda mujer que está embarazada no debe ser despedida sin una causa aparente. En caso de que hubiese una causa justificada para el despido de una mujer embarazada o en periodo de lactancia, el patrono o empleador tiene que hacer todo un trámite con el Ministerio de Trabajo para que se evalúen las posibles causas que justifiquen este despido. No es como solamente por estar embarazada se puede despedir a una mujer. Y las mujeres embarazadas no deberían esconder su estado, más bien están en la obligación de presentar un comprobante, ya sea la prueba de embarazo, su tarjeta de control prenatal, un certificado médico que haga constar que están embarazadas para que gocen de este derecho que está establecido en el artículo 94. Ok, la trabajadora que fuese despedida sin una causa justa podrá denunciar su situación ante un tribunal de trabajo y en el proceso de investigación ella deberá ser reinstalada en su trabajo o por el contrario, en caso de que se falle a favor de la mujer embarazada, deberá ser reinstalada y se le deberá pagar todos los salarios que no devengó durante el periodo, que no ganó durante el periodo que estuvo sin trabajar por todo el proceso, ¿verdad?, de la investigación cuando fue despedida sin una causa justa. En el artículo 95 habla de que la mujer, este es el artículo que habla sobre las licencias de maternidad. Aquí es muy importante que entendamos que es diferente una licencia de una incapacidad. Cuando se habla de una incapacidad, es un documento que certifica que usted no tiene en este periodo de tiempo, 3 días, 4 días, 15 días, el tiempo que se dé la incapacidad, la capacidad de trabajar y que el médico le está recomendando un periodo de reposo. Este periodo de incapacidad, el pago es distinto al de una licencia. La licencia está contemplada en el artículo 95 y lo que dice es que la trabajadora embarazada gozará obligatoriamente de una licencia remunerada por maternidad, que va un mes antes del parto y 3 meses posteriores a él. Y estos 3 meses son los que se consideran el periodo mínimo de lactancia y el cual por prescripción médica se puede prolongar. Entonces, cosas importantes que dice este artículo. La embarazada va a gozar de una licencia remunerada, o sea que el salario es completo. El Código de Trabajo lo que dice es que el pago del salario será en partes iguales por la Caja Costarricense del Seguro Social y el empleador. Son 50% la caja, un 50% el patrono. Que esto no afecta las cuotas para pensión, o sea que se debería rebajar de ese salario, igual como si estuvieran trabajando las cuotas para su pensión y para el seguro social. Además, también no afecta en el pago del aguinaldo, a diferencia de una incapacidad prolongada que sí afecta el pago del aguinaldo. Otra cosa importante que dice ahí es que es obligatoria, no es que las mujeres embarazadas puedan decidir que no se quieren acoger a la licencia, es un derecho, pero es obligatorio. ¿Por qué? Porque está diseñado para la protección del niño, apoyado en el Código de la Niñez y la Adolescencia, y la protección de la mujer en el estado de embarazo. La otra cosa importante que dice es cuándo es el periodo, que sería un mes antes y 3 meses después. Ahí tal vez la única excepción es en el Ministerio de Educación, donde como las políticas internas del Ministerio de Educación les permite cambiar, ¿verdad? Y que la licencia sea 2 meses antes y 2 meses después del parto. Pero esto va a depender, esto es en el Ministerio de Educación con un reglamento interno. Habría que ver entonces en cada institución si tienen algún reglamento interno y podría aplicar, ¿verdad? Pero cada caso en individual, pero si no la mayoría es un mes antes y 3 meses después.
Y la otra cosa importante es que defiende el derecho a la lactancia materna. ¿Por qué? Porque dice que los 3 meses o estos 3 primeros meses de nacimiento del bebé se consideran como el periodo mínimo de lactancia y el cual por prescripción médica, o sea, certificado por un médico, pueden ser prolongados. O sea, ya nos está ayudando junto con la política pública de lactancia a defender el periodo de tiempo mínimo de 6 meses y hasta 2 años de la lactancia. Ok, en el artículo 95 habla de la licencia de maternidad para las mamás que adopten un niño o una niña. Entonces, las personas que adopten, las mujeres que adopten un niño, tienen derecho a una licencia por maternidad de 3 meses posteriores a que se entregue el menor. O sea, le entregan el menor el día de hoy, certificado por el Patronato Nacional de la Infancia, y el médico del EVAIS le puede hacer una licencia de maternidad por 3 meses. Otra cosa importante que habla el artículo 96 es que las mujeres pueden sumar a su licencia de maternidad periodos de vacaciones. Qué sé yo, que su periodo de vacaciones se vence el 15 de octubre y tenía, licencia de maternidad, perdón, se vence el 15 de octubre y tenían acumuladas 2 semanas de vacaciones, entonces el empleador está en la obligación de darle esas semanas de vacaciones que se sumarán a su periodo de licencia de maternidad. Eso está estipulado en el artículo 96. Y este es como el artículo estrella para mí, porque es el artículo que habla sobre la lactancia. Entonces dice que sobre la hora de lactancia. En el artículo 97 dice que toda madre en época de lactancia podrá disponer en los lugares donde trabaje de un intervalo de 15 minutos cada 3 horas o, si lo prefiere, de media hora 2 veces al día durante sus labores con el objeto de amamantar a su hijo, salvo en caso de que mediante un certificado médico se pruebe que solo necesita un intervalo menor, o sea, que un médico le certifique que ocupa menos, que eso es poco probable. Entonces, este es el artículo donde defiende la hora de lactancia materna a la cual las mujeres tienen derecho, ¿verdad? Entonces, esa hora de lactancia materna que es remunerada y que no puede ser como rebajada de su jornada laboral. Además, en el artículo 100 habla que todo patrono que... bueno, esta parte es importante. En todo lugar donde o todo patrono que ocupe en su establecimiento a más de 30 mujeres quedará obligado a acondicionar un local a propósito para que las madres amamanten sin peligro a sus hijos o se puedan extraer la leche. Y este acondicionamiento será en forma sencilla dentro de las posibilidades del patrono, a juicio y con el visto de la Oficina de Seguridad e Higiene del Trabajo. ¿Por qué? Porque muchas veces o en muchas ocasiones las mujeres han tenido que extraerse la leche materna, por ejemplo, en el baño, y no es la zona ni más higiénica ni las condiciones más cómodas para poder realizar una extracción de leche materna. Entonces, este artículo defiende ese derecho a extraerse la leche durante su jornada laboral. Entonces, más de 30 trabajadoras debería estar dentro de las posibilidades económicas del patrono un espacio acondicionado para la extracción de leche materna. Ok, eso era el Código de Trabajo. Con respecto a la Ley de Fomento a la Lactancia Materna, su objetivo es fomentar una nutrición segura y suficiente para los lactantes mediante la educación y la protección de la lactancia materna. Tiene la función de regular la Comisión de Lactancia Materna, las etiquetas de alimentación infantil, la publicidad y la información y la educación relacionada con la promoción de lactancia materna. Perdón, con respecto a esto, por ejemplo, si ustedes ponen atención a las fórmulas maternizadas o a las fórmulas para alimentar a los bebés, las fórmulas tienen un rótulo que dice la lactancia, aviso importante, la lactancia materna es el mejor alimento para el lactante, ¿verdad? Que no hay, que eso lo rige la Ley de Fomento a la Lactancia, nos va a informar que esto que estamos comprando no sustituye la calidad de la lactancia materna, que la tenemos que usar por las razones que sean, pero que no sustituye lo mejor para su hijo, que sería la lactancia materna.
Ok, luego hablamos de la Ley General de Protección a la Madre y el Adolescente. Esta ley lo que habla en su artículo 9 y en el artículo 12 es garantizar los derechos a la atención de las adolescentes embarazadas y sus hijos a una atención oportuna, a una atención de calidad, a una atención sin discriminación, a que se les brinde la información completa de todos sus procesos, sus procedimientos médicos que se hayan que realizar, sus diagnósticos, información sobre la lactancia materna y apoyo durante el periodo de embarazo y de lactancia. Y el Código de la Niñez y la Adolescencia es el que protege, ¿verdad? Valga la redundancia, a los niños y a los adolescentes. Tiene un apartado específico para la madre adolescente embarazada y su hijo, donde habla igualmente sobre el derecho a la atención médica durante su embarazo, durante su parto, al apoyo en la dieta y en su periodo de lactancia, a las mujeres adolescentes madres en lactancia que trabajen, tienen derecho a que se garanticen igualmente todos sus tiempos para lactancia materna, igual que una mujer no adolescente en periodo de lactancia. Ok, finalmente les puse tres instituciones donde ustedes pueden realizar consultas y denuncias sobre los derechos a los cuales tienen, ¿verdad? Entonces, el número 1 sería la Defensoría de los Habitantes, donde en el cuadrito que dice contáctenos, dice la línea gratuita, el 800-258-7474, la central telefónica y las líneas para denuncias y el horario en el que trabaja. Entonces, esta es la Defensoría de los Habitantes. Luego el Ministerio de Trabajo, que tiene una línea de asesoría gratuita, que sería 800 Trabajo o 800-872-2256, donde ustedes pueden hacer todas sus consultas en caso de que sientan que están siendo violentados sus derechos como trabajadoras embarazadas o lactantes. Y esta última imagen es una captura de pantalla de la página del INAMO, donde se da información o donde ustedes pueden contactarse para denuncias. Pues ellos promueven, ¿verdad?, la denuncia al 911 sobre violencia, pero también sobre los derechos de la mujer. Entonces se puede también consultar, ya sea por correo electrónico, a la central telefónica, en el directorio telefónico, en Facebook, en Instagram y hasta en YouTube hay información. Entonces, lo más importante es recordar que las mujeres en periodo de embarazo y lactancia están protegidas, hay derechos. Como todo, tenemos deberes, como hablábamos antes, presentar la información, decir estoy embarazada, ¿verdad? Pero los patrones, tanto públicos como privados, tienen que acatarse a toda esta legislación. Importante que tal vez no lo puse en una diapositiva, aquellas mujeres que trabajan medias jornadas tienen derecho a 1 hora de lactancia igualmente. Esto está establecido de acuerdo a un recurso de amparo y un fallo de la Sala Constitucional que dice que las mujeres, aunque trabajen medias jornadas, el derecho sigue siendo el mismo, que es 1 hora de lactancia materna, porque es el derecho para el niño, ¿verdad?, de poderse alimentar sanamente. Entonces, esta sería la presentación. Si tienen alguna duda que podamos aclararles. Ok, si no igual, si no tuviesen ninguna duda, entonces la pueden o cuando vean el video en la tarde o cuando tengan algún momentito, si tienen alguna duda la pueden escribir a los comentarios y nosotros trataremos de responderles. Si no igual en las áreas de salud y en los EBAIS, ¿verdad? Siempre estamos muy anuentes a aclararles alguna duda y poderlas orientar para ver si tienen que hacer alguna denuncia y demás.